en una entrevista que el milagro es que el universo siga unas leyes y nosotros seamos capaces de descubrirlas para explicarlas cada vez mejor y entender este universo cada vez mejor. Estas palabras transmiten, sin duda alguna, la grandeza de la ciencia y de cómo, desde las grandes infraestructuras científicas, se hacen descubrimientos que nos sorprenden cada día y que nos ayudan a entender mucho mejor todo aquello que nos rodea. Caterina Biscari es físico experimental con experiencia en física de aceleradores, reconocida por sus contribuciones al diseño, a la construcción y operación de aceleradores de partículas. Es licenciada en Física por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Física en la Universidad degli Studi de Nápoles. Fue postdoctoral en el CERN y desde 1985 trabajó en el Laboratorio Nacional de Frascati, contribuyendo a la construcción y operación de diferentes aceleradores, desde el colisionador Daphne a la instalación de pruebas para un futuro colisionador lineal en el CERN o al Centro de Hadronterapia CNAO en Pavía. Es desde este laboratorio en Italia desde donde decide trasladarse a dirigir ALBA, una infraestructura de fuente de luz sincrotrón de tercera generación. Con 8 líneas de luz en operación y varias más en desarrollo, es uno de los grandes casos de éxito de la ciencia española, fruto del trabajo consorciado, del trabajo en colaboración del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es un claro ejemplo de cómo, cuando existen objetivos comunes, como en el resto de las grandes infraestructuras científicas tecnológicas singulares que operan, el éxito está asegurado. La gran mayoría de las grandes infraestructuras científicas singulares actúan como consorcios entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y, desde luego, pues es un orgullo como país poder disponer de infraestructuras como los telescopios de las islas de La Palma y Tenerife, del Centro Nacional de Supercomputación, del Gran Tanque de Olas, del Centro de Láseres Pulsados o del sincrotrón ALBA. La doctora Caterina Biscari ha sido premiada con el honor de Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia por su labor de promoción de lazos de amistad y colaboración de Italia hacia otros países. Es también Fellow de la European Physical Society por sus significativas contribuciones en el diseño, construcción y operación de aceleradores de partículas, por su distinguido rol desempeñado en la comunidad internacional de física y por la promoción de las iniciativas de la sociedad europea. Divulgadora científica capaz de explicar procesos muy complejos de un modo muy sencillo. Preocupada también por el papel de las mujeres en la investigación, es habitual oírle que es necesario incrementar el número de mujeres en las carreras de ciencias y que hay que promover el pensamiento científico entre las jóvenes. Cree que la ciencia va más allá y que la diplomacia científica es una actividad que cohesiona territorios y proporciona bienestar a los ciudadanos allá donde estén. También le preocupa que las horas que estamos conectados a dispositivos móviles nos reste tiempo para la lectura, para el pensamiento crítico y para promover la creatividad, algo que deberíamos probablemente incorporar todos. Yo quería finalizar diciendo que el año 2012 fue un año complicado para España, muy complicado. Por eso es especialmente de agradecer que una mujer nacida en Sicilia, de padre italiano y de madre andaluza, decidiera venir desde un gran laboratorio a lo que es hoy una de las grandes infraestructuras científicas en el Mediterráneo, como es el sincrotrón ALBA. Por tanto, es un honor para mí darle la palabra a su directora, la doctora Caterina Biscari. Muchas gracias, Juan María, por estas palabras, esta presentación. Es difícil, después de todas estas bellas palabras, empezar a hablar. Quiero, ante todo, agradecer al presidente de Nueva Economía Forum, a José Luis Rodríguez, esta oportunidad que me ha dado de participar en la tribuna del Foro España Innova, delante de este distinguido público, entre cuyas caras reconozco amigos, y espero también que sea una ocasión para poder
enlazar nuevos contactos y nuevas colaboraciones. Yo os contaré un poco la historia del éxito de ALBA, del sincrotrón, así como lo ha presentado Juan María, y también qué es lo que espero y deseo para el futuro de ALBA. La ciencia es la columna vertebral del progreso de la humanidad, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Y los científicos, hasta no hace mucho tiempo, en los siglos, la ciencia se desarrollaba casi por iniciativa personal, por iniciativas de pocas personas o pocas instituciones o mecenas que iban adelantando en el camino del conocimiento. El concepto de que el Estado tiene que ser el responsable de proporcionar a los ciudadanos infraestructuras científicas, porque son infraestructuras tan necesarias como pueden ser las carreteras, los aeropuertos, los trenes o la sanidad, es un concepto relativamente nuevo, es un concepto que nació, yo diría, a mitad del siglo pasado. La primera infraestructura científica propiamente dicha tenía un carácter realmente muy gubernamental porque fue el laboratorio de Los Álamos para el desarrollo de la bomba atómica. Pero después de la guerra se empezaron a nacer, quizás también como reacción a esta primera infraestructura que tuvo su éxito porque hizo lo que estaba previsto que hiciera, pero que naturalmente fue un trauma para la humanidad. Empezaron a nacer en algunos países, empezaron en Estados Unidos, grandes laboratorios financiados por el gobierno, basados casi todos ellos en aceleradores. Por ejemplo, Fermilab, el Brookhaven National Laboratory. Y Europa dio un paso adelante en esto, porque lo que hizo Europa fue proponer una instalación, un laboratorio, que fuera un laboratorio internacional, un laboratorio de paz, donde científicos que venían de los países que hasta una década antes estaban enzarzados en una lucha fratricida, pudieran hablar el lenguaje común de la ciencia. Esto fue el CERN, basado en una propuesta de pocos científicos de diferentes países europeos y que se creó hace 60 años en Ginebra y que ha sido un ejemplo de éxito de lo que es la colaboración entre pueblos y la colaboración basada sobre todo en el deseo de mayor conocimiento. El CERN empezó con 12 miembros y hoy en día tiene 22 países miembros, varios asociados y está extendiendo sus fronteras más allá de Europa. Y ha sido una industria de nuevas ideas y de resultados científicos. El CERN está basado, lo que se hace en el CERN es física fundamental, ciencia fundamental, el conocimiento por el conocimiento. Pero las técnicas que se desarrollan en el CERN, así como en todas las demás instituciones, infraestructuras científicas, son técnicas que nacen como técnicas novedosas, técnicas donde hay que arriesgarse a ir por caminos que no se conocen, pero que luego tienen resultados y aplicaciones en la sociedad. Por decir, uno de los resultados de este tipo, que seguramente sabéis, es que Internet nació en el CERN por la necesidad de poder comunicarse con los colaboradores que estaban en otros países y poder transmitir datos. Internet hubiera nacido antes o después, pero si en vez de nacer en el CERN y ser libre para la humanidad hubiera nacido en una industria, pues seguramente tendría un coste y probablemente nuestra vida sería diferente respecto a lo que es hoy. Los retornos de una gran infraestructura científica son variados. Yo quiero resaltar 4 puntos. Uno es el retorno económico. El retorno económico no por lo que se produce como ciencia, sea ciencia aplicada, sea ciencia fundamental, simplemente por el hecho de construir una infraestructura científica. Hay unos estudios hechos por economistas del análisis del coste-beneficio, por ejemplo, del gran acelerador del CERN, del LHC.
Se hizo para Alba también un análisis del coste-beneficio antes de la construcción y se volvió a repetir cuando la construcción estaba recién acabada, en el 2010, y se ha hecho para el Centro de Aeroterapia del CNAO. Y en todos ellos, en estos análisis, aparece que el beneficio de la inversión va de un 20, 30 hasta un 50%. Esto porque una infraestructura científica mueve tecnología, mueve personal alrededor de la instalación, crea puestos de trabajo de altísima calidad, da formación a muchas personas y que luego se capacitan para poder encontrar trabajos de mayor calidad. Tiene una cosa que otro parámetro que utilizan los economistas es lo que llaman el existence value, que sería lo que los ciudadanos están dispuestos a pagar por la existencia de un valor, que pueden ser pues, las ballenas en el Atlántico o el acelerador en Ginebra. Y esto también tiene es uno de los parámetros que los economistas utilizan. Naturalmente no es el que aumenta mucho el coste-beneficio, pero hace parte de esto. Por lo tanto, es ya una buena inversión económica, lo cual en los tiempos que corren no es despreciable. Luego tiene el segundo retorno muy importante, es el retorno educativo. Educativo a dos niveles. La educación que se da a las personas que trabajan, que tienen interacción directa con la instalación. Los estudiantes, los jóvenes investigadores. En Alba, por ejemplo, tenemos incluso estudiantes de FP que vienen a hacer estancias de unos meses trabajando en los diferentes grupos. Esto es una educación. Luego tenemos estudiantes de universidad, de máster y, naturalmente, estudiantes de doctorado. Y luego hay, siempre desde el punto de vista de la educación, lo que significa para la educación de la sociedad. Un ejemplo como es el CEN o como es Alba para la sociedad es importante porque lo que nosotros queremos transmitir, y lo intentamos, a veces quizás tendríamos que hacerlo más a menudo, es transmitir que la ciencia es un bien común que pertenece a todos. O sea, los resultados científicos no son del investigador que está allí y que está estudiando y que le gusta y se divierte, porque además es que hacer ciencia es un trabajo muy bonito, muy interesante y muy apasionante. El resultado científico luego es de toda la humanidad. Entonces, en nuestros días de puertas abiertas, por ejemplo, cuando vienen a nuestras instalaciones más de 2.000 personas, lo que intentamos es transmitir los motivos por los que hacemos ciencia, cómo lo hacemos y por qué. Y esto es importante no solo para aquellos, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, como decía Juan María, que luego quieren emprender la carrera de científicos o de ingenieros o de alguna manera dedicar su vida a esta rama de las actividades, sino también es importante transmitirlo a aquellos que luego quieren ser abogados y que llegarán un día al Congreso de Diputados y que tengan claro que si no se invierte en ciencia no hay futuro para el país. Por lo tanto, esto es otro de los retornos. Luego hay retorno en el tema del desarrollo industrial. Desarrollo industrial, sea porque para construir una gran instalación se necesitan empresas capaces de producir alta tecnología. Esto es algo que en un país donde no hay instalaciones, pues es difícil que una empresa se dedique a diseñar imanes para aceleradores. Sin embargo, cuando nace el proyecto, junto con el proyecto nacen también este tipo de industrias que se van desarrollando y que luego están capacitadas para trabajar con industrias, con proyectos internacionales. Además, algunas de estas instalaciones, como es el sincrotrón Alba, no solo es el desarrollo para la construcción, sino que somos un instrumento para la innovación, para que empresas vengan a utilizar nuestros instrumentos y se desarrollen. Y finalmente, el retorno principal, el motivo por el que es importante construirlas, el motivo principal, sobre todo desde mi punto de vista, es la ciencia, naturalmente, el aumento del conocimiento, el conocimiento de la humanidad. Y esto es importante que haya infraestructuras que se dediquen al conocimiento
de por sí, como es el CERN, como es el Instituto Astrofísico de Canarias, donde se mira las estrellas y se observa el universo, sin saber si luego de allí esto nos dará algo práctico en nuestra vida, pero sabiendo que es importante este conocimiento. Y luego hay también las instalaciones como es ALBA, donde sin embargo las aplicaciones científicas son más prácticas y más utilizables rápidamente por la sociedad. Por lo tanto, en estas infraestructuras científicas, como he dicho antes, empezaron a nacer en los años 60, 70 y en los años 80 casi todos los países industrializados tenían su gran instalación científica. En España, en los años 80, la única instalación científica que empezó a construirse fue el Instituto Astrofísico de Canarias, que fue sobre todo debido al hecho de que había intereses de científicos que venían de todos los países de Europa, de astrofísicos interesados en la maravilla del cielo de las Canarias. Entonces eso impulsó el nacimiento de esta institución, que pero en los años 80-90 estaba todavía en sus comienzos. En los años 90, un físico teórico, Ramón Pascual, que había sido también rector de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajaba en colaboración con el CERN, decidió que había que impulsar absolutamente que España tuviera una instalación científica basada en un acelerador. Su primera idea era, como físico de altas energías, el de hacer un colisionador para la ciencia básica, la ciencia que se hace en el CERN, pero un colisionador más pequeño de los del CERN, que fuera un proyecto de gran precisión. Después de unos años dedicados al estudio de viabilidad, se vio que era complicado porque se necesitaba también una colaboración internacional que en ese momento era complicada de obtener. Y entonces se transformó, esto fue la transformación de un proyecto de física pura a un proyecto más aplicado como es el sincrotrón. Así que Ramón Pascual, junto con otro grupo de científicos, con mucha perseverancia, con mucha visión de futuro y con mucha capacidad, consiguieron, después de varios años, que en el 2003 las dos administraciones, el Gobierno de España y la Generalitat, dieran el vía libre a este proyecto. Este proyecto nació con una inversión inicial que eran 201 millones, que tenía que cubrir la construcción, incluido también el salario de los trabajadores, desde el 2003 al 2010. En el 2010 la instalación estaba completada y en vez de gastarse los 201 millones, se habían gastado 200 millones. Yo creo que es la única infraestructura de este tipo que yo conozca que se construyó on budget y casi on time, porque luego se dedicó el año 11 todavía a poner en marcha todos los sistemas, o sea, la operación oficial empezó en el 2012. Esto en un país que no tenía tradición de este tipo de instalaciones, no sabía lo que era un acelerador hasta pocos años antes, y por lo tanto tiene muchísimo mérito que yo quiero dar a las personas que realmente hicieron hacer el proyecto. Yo no estaba allí entonces, fue bajo la dirección de Joan Bordas, siempre con la atención de Ramón Pascual, que por suerte sigue con nosotros todavía trabajando este año con nosotros en ALBA, y consiguieron hacer una estructura de grandísima calidad. Y esto no se vio naturalmente en el 2010-11, pero se ve con la operación. La operación de esta estructura es una operación con parámetros, lo que nosotros llamamos los performance indicators, que dicen cuál es la calidad de la instalación cuando se compara con otras, a niveles de los mejores sincrotrones que hay en Europa y en el mundo. El concepto de ALBA es el concepto de utilizar la luz de sincrotrón para el estudio de la materia. Es un instrumento interdisciplinario y un laboratorio de investigación. El concepto es, para describirlo de manera muy sencilla, es lo que utilizamos la interacción de la luz con la materia. La luz de sincrotrón
es una parte del espectro electromagnético, así como es la luz visible, las ondas radio, los rayos gamma, los rayos X, es todo el mismo fenómeno. La única diferencia entre estos diferentes nombres es que las longitudes de onda cambian. Hay las longitudes de ondas más grandes, como las ondas radios, y las más pequeñas, como las ondas gamma. Más pequeña es la longitud de onda, más pequeño es el detalle que la luz nos permite ver. Cuando nosotros entramos en una habitación oscura, si encendemos una lámpara, vemos que hay un cristal que la luz atraviesa, vemos que hay un espejo donde la luz se refleja y vemos que hay una silla azul oscura donde la luz se absorbe, excepto el color azul. La luz es siempre la misma. ¿Cómo vemos esa diferencia? Porque nuestros detectores, los ojos, reciben la información de estos tres objetos diferentes. Reciben la información y la llevan al cerebro y el cerebro nos dice esto es un vaso y esto es un espejo. Esto hacemos en ALBA, pero naturalmente un poco de manera más compleja. Primero porque los detectores que nosotros construimos no son tan perfectos como los ojos, que consiguen distinguir entre varios términos. Nosotros necesitamos el detector que nos dice qué pasa cuando la luz atraviesa la materia. El otro que nos dice qué pasa cuando la luz es reflejada o cuando es absorbida. Por lo tanto, nosotros producimos esta luz. Para producir la luz utilizamos los electrones acelerados el sincrotrón es un acelerador de 300 metros de circunferencia, donde los electrones viajan prácticamente a la velocidad de la luz. Significa que en un segundo hacen 1.000.000 de vueltas y cada vez que pasan por los campos magnéticos, que por una parte les hacen girar en círculo, emiten luz y emiten la luz de sincrotrón. Emiten la luz de sincrotrón con diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, habrá aquellas que son para estudiar objetos que necesitan una longitud de onda más grande, otra más pequeña. Esta luz se canaliza a través de sistemas ópticos en diferentes puntos, en diferentes laboratorios. Antes Juan María lo ha dicho, ahí tenemos 8 beamlines en operación. 8 beamlines significa que en una beamline miramos cómo se hace la difracción, en otro miramos cómo se hace la transmisión. En una hacemos, por ejemplo, estudios como si hiciéramos la TAC de las células. Cada una de estas iluminamos las muestras de materias que se quieren estudiar con esta luz. Ponemos detectores alrededor, que es como si fueran los ojos, y los detectores almacenan datos y los mandan a los ordenadores, que es como si fuera el cerebro. Y los ordenadores deducen las propiedades de las materias. Las utilizaciones de estas líneas son muchísimas, no las puedo decir todas, pero nosotros tenemos las líneas que sirven, por ejemplo, para la comunidad de biólogos. Los biólogos pueden estudiar los fármacos, pueden estudiar las células, pueden ver cómo están hechas las células por dentro, con precisión de milésimas de milímetro. Pueden ver cómo los virus entran en las células, se pueden ver cómo, una vez tratadas con los fármacos, estos virus cambian y si los fármacos matan a los virus o matan también a las células. Pueden estudiar cómo las nanopartículas interaccionan con las células tumorales. Pueden estudiar las proteínas. En las proteínas, en el campo con los sincrotrones, se han conseguido mirar todas las proteínas y estudiar la posición de los decenas de miles de átomos que hay en cada proteína, por ejemplo, en las proteínas del DNA. Pueden tener imágenes muy precisas de los tejidos, por ejemplo, enfermos. Luego hay toda la parte de la física, la ciencia de materiales. Nosotros podemos estudiar los materiales para las baterías. Tenemos una línea, por ejemplo, que se dedica, donde se pueden estudiar los materiales magnéticos. Materiales magnéticos y el nanomagnetismo es la base de las memorias magnéticas, las memorias para almacenaje de datos o para transmisión de datos. Por lo tanto, todo lo que es la electrónica tiene una cantidad de desarrollos tecnológicos y de materiales que pasan por nuestro sincrotrón o naturalmente por otros.
Podemos estudiar procesos químicos, catálisis para el desarrollo de gasolinas más limpias. Podemos estudiar la contaminación de los suelos, podemos estudiar los alimentos, estudiar cómo según el tipo de procesos de alimentos, los alimentos se comportan y mejorar incluso el sabor del chocolate. Hemos tenido un experimento en que venía una empresa de chocolate que hay en Barcelona para estudiar cómo cambia la estructura del chocolate según el procedimiento de funcionamiento. Podemos estudiar los temas de patrimonio cultural, como por qué el amarillo de los cuadros de Van Gogh se estropea. Se ha visto que es debido a que hay una pátina que había sido utilizada, una pátina transparente, se había sido utilizada para salvaguardar y sin embargo es la que está estropeando los colores de los cuadros originales de Van Gogh. O se pueden estudiar, leer los papiros quemados de la vila de Ercolano y así muchas otras aplicaciones. Nuestros usuarios vienen del mundo académico y del mundo industrial. Son sobre todo académicos. El usuario que viene a nosotros es un usuario que trabaja en las universidades, en los institutos de investigación. Nuestros usuarios son más o menos 2/3 nacionales y 1/3 internacional, sobre todo europeos. Esto al principio, cuando abrimos el sincrotrón a usuarios, había menos de un 20% internacional y gracias a las capacidades y a que se ha demostrado que es un sincrotrón de altísima calidad, este número se ha más que duplicado. Para tener acceso a nuestros sincrotrons, nosotros hacemos llamadas públicas a usuarios y nos llegan el doble de propuestas respecto a las que podemos atender. Aunque trabajamos día y noche, fines de semana, incluso los días de fiesta, damos el máximo de horas, pero en nuestras líneas tienen lo que llamamos el overbooking factor, el factor entre las propuestas y las que se pueden luego realizar, que es un factor 2 en media. El acceso es competitivo, las propuestas una vez que llegan se pasan a un panel de expertos internacional que elige cuáles son las mejores desde el punto de vista de excelencia científica. Por lo tanto, damos tiempo a las mejores líneas, a las mejores propuestas. El acceso de luego tenemos las empresas. Las empresas también nos pueden utilizar. Estos no vienen con acceso competitivo, sino que vienen a través del acceso industrial. Mientras los académicos nos utilizan gratis, somos un servicio público, ellos son un servicio público, por lo tanto, incluso a los españoles les pagamos el viaje y la estancia. A los industriales, como luego los resultados que ellos obtienen son privados, tienen una cuota de participación, pagan una cuota horaria. Ellos tienen acceso directamente a través de la oficina industrial, cuyo responsable está hoy aquí sentado, es Alejandro Sánchez, y lo que hace esta oficina industrial es ayudar a los usuarios industriales a entender cuáles son nuestras capacidades y qué es lo que pueden obtener con nosotros. Es evidente que en España, cuando nació ALBA, no había empresa que utilizara sincrotrones, porque no había sincrotrones. Y también es debido al periodo, como decía antes Juan María, empezamos en el 2012, en un momento en que las empresas lo que hacían más era cerrar, más que invertir en investigación. Nuestro rol en estos 5 años ha sido el de hacer divulgación en el mundo empresarial, enseñando cuáles son las ventajas de podernos utilizar. Y por lo tanto, nuestros científicos, nosotros en ALBA somos 200 personas, 210, la última nómina que he firmado. Tenemos científicos, cada especialidad, cada beamline tiene su grupo de científicos que hace investigación, colabora con los que vienen de fuera y da soporte sobre todo a los usuarios industriales. Por lo tanto, esto es uno de nuestros roles también, el de desarrollar
capacidades en la industria nacional e internacional, porque entre nuestros usuarios industriales tenemos también usuarios internacionales. Por ejemplo, una de las empresas, un tipo de empresas que más utiliza los sincrotrones es la empresa farmacéutica. Se dice que los fármacos de ahora, el 80% de los fármacos nuevos que se ponen en el comercio han pasado por alguna línea de luz de sincrotrón del mundo. En el mundo, en este momento, hay unos 30 sincrotrones y podemos contar unas 500 líneas en total. Y, por lo tanto, la comunidad de usuarios que hay en el mundo es de decenas de miles. Hay unos 30.000 usuarios de luz de sincrotrón en Europa. Y en España, cuando nació ALBA, en el 2003, había 200 usuarios de luz de sincrotrón que iban a los sincrotrones de otros países. En este momento, en nuestro database de ALBA, tenemos 2.000 usuarios españoles más 1.000 usuarios de fuera de España. Nosotros somos un proyecto nacional. Como he dicho antes, estamos financiados por el Gobierno de España y la Generalitat a 50%, somos un consorcio, y esto ha sido así desde el principio, sea para la construcción, sea luego para la operación. Debo decir, y de esto agradezco a las administraciones, que a pesar de los duros tiempos que hemos pasado en los últimos años, la financiación para la operación no nos ha fallado nunca. Ha sido constante y puntual. Y esto nos ha ayudado a hacer a consolidar lo que es la operación, a consolidarla y hacerla muy potente y a tener, como decía antes, unos indicadores de funcionamiento magníficos. Por decir, nosotros trabajamos 6.000 horas al año y el calendario de operaciones lo definimos el año anterior. Este año, de lo que habíamos definido desde enero hasta hoy, hemos dado el 99,5% de horas respecto a las que habíamos previsto. Este número es un número que nos envidia muchos de los sincrotrones que tienen más presupuesto, más gente para reaccionar a imprevistos. Y por lo tanto, esto es también lo que contaba antes, la construcción y la realización de este proyecto ha sido fantástica. Somos nacionales, pero tenemos un espíritu internacional. Aparte, nuestros usuarios, que como he dicho antes son internacionales, incluso las empresas, por ejemplo, nuestra primera empresa usuaria es Henkel, que estudia adhesivos y detergentes y es una de nuestros usuarios industriales más constantes. Incluso tiene una persona de Henkel que trabaja directamente con nosotros en ALBA. Pero aparte de los usuarios, en nuestra plantilla hay un 20%, 22% internacional. Y luego estamos en colaboración con el resto del mundo en esta red de sincrotrones que hay en el mundo, sobre todo en Europa. En Europa, una iniciativa del año pasado se está ahora concretizando, es lo que llamamos LIPS, que significa Liga Europea de Fuentes de Fotones Basados en Aceleradores, en inglés. Esta liga, este consorcio, que no tiene el mismo sentido del consorcio público que aquí, sino reunión de miembros, tiene 14 miembros más la Asociación de Usuarios Europeos. Estos miembros son muchos, vaya, he roto esto, muchos sincrotrones y luego también hay un nuevo tipo de fuentes que son los free electron lasers, que son una fuente más avanzada de las cuales en Europa en este momento hay una en función y dos que van a entrar en función y que permite de estudiar también procesos dinámicos. Digamos, es como si el sincrotrón hiciera fotos o también representaciones en 3D y el FEL pudiera hacer también vídeos. Entonces, estas son las nuevas fuentes de fotones.
Estamos en este consorcio, se ha reunido para poder desarrollar una estrategia europea, a nivel europeo, para unar esfuerzos, para no duplicar instrumentos que no se necesiten, para, sin embargo, duplicar aquellos que tienen mucha demanda a nivel europeo. Y esto implica que la estrategia de ALBA no es una estrategia nacional, sino también una estrategia a nivel internacional. Esto nos permitirá luego, la idea detrás del origen de este consorcio, es que también cuando nos presentemos a la Comisión Europea para los programas que vendrán después de H2020, lo que se llama ahora FP9, seamos una unidad con capacidad luego de atraer fondos, sobre todo para desarrollos tecnológicos y el desarrollo de la industria. O sea, mientras que los usuarios académicos, digamos, la comunidad de usuarios académicos es una comunidad muy madura y que se mueve por sí sola y tiene muchas capacidades. Los usuarios industriales, no solo en ALBA, sino en toda Europa, son menos y todavía necesitan ayuda. Entonces, la idea es que a través de estos proyectos europeos se pueda también financiar ese coste que tienen los usuarios industriales para los diversos sincrotrones nacionales a través de proyectos europeos, para animar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas a utilizarnos. Luego, nuestro espíritu internacional también se ve en colaboraciones con otros proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Sésame, es un sincrotrón en Jordania, que ha nacido con la misma idea que nació el CERN. La idea inicial fue de un exdirector del CERN. Y la idea es un sincrotrón internacional con participación de todos los países del Oriente Medio. Esto, que parecía un sueño imposible, se está haciendo realidad. Este año entrará en función. Es un sincrotrón más pequeño que ALBA, que ha sufrido muchas dificultades, sobre todo dificultades sociales, pero que está formado por países, está aparte Jordania, está Israel, está Irán, están las autoridades palestinas, Turquía, Egipto, o sea, son países que están en conflicto. Esta es la dificultad de Sésame respecto al CERN. Cuando el CERN se creó, la guerra había terminado hacía 10 años. Sésame está todavía en una zona que sigue estando en conflicto, por lo tanto es mucho más complicado. Pero se está haciendo realidad. Nosotros trabajamos también con Sésame, hemos participado en las medidas magnéticas de los imanes del sincrotrón y estamos en un proyecto europeo para hacer formación de personal para Sésame. España es miembro observador de este proyecto y debo decir, cuando yo participo en el Council como representante española, y es realmente impresionante ver alrededor de una mesa sentados representantes de Irán y de Israel que hablan entre ellos el lenguaje común de la ciencia. Participamos, somos uno... Sí. Vale. Bueno, pues entonces, yo quería decir que, os lo he contado todo, es un éxito y estamos bien. Tenemos también algunas dificultades y quiero también transmitirlas. Algunas son administrativas, que vienen también del periodo de la crisis. Nosotros somos un consorcio público. Por ejemplo, no podemos ofrecer desde el 2012 contratos fijos a las personas que vienen a trabajar a nosotros. Esto naturalmente es una complicación, como podéis imaginar, en un mundo tan competitivo como son el mundo de la ciencia. Atraer y retener talento es complicado. A pesar de eso lo conseguimos, pero debo decir, tenemos que hacer malabarismos. Esto espero que antes o después, posiblemente antes, mejor antes que después, pueda cambiar. Y luego, naturalmente, tenemos, como se puede imaginar, restricciones económicas. Nosotros, he dicho antes, la operación ha sido siempre asegurada, pero lo que ha sufrido ha sido la de inversiones para nuevas líneas. Esto se está empezando a mover, pero necesitamos mucho más. Por lo tanto, esto es algo que yo espero, si es verdad que la economía está mejorando, como nos dicen todos los indicadores, esta mejoría, debo decir, a la ciencia todavía no ha llegado. Esto es un mensaje que quiero transmitir. Aquí, si hay representantes del Congreso de Diputados,
no ha llegado a la ciencia, a la mejoría económica, y la necesitamos como más que el aire, porque realmente hemos sobrevivido, hemos trabajado mucho, hemos hecho muchos sacrificios, pero se necesita. Y se necesita no por nosotros, se necesita por la sociedad. Y quiero acabar con algunos de los proyectos de futuro de ALBA, que espero sean realizables. ALBA es una realidad científica, pero podría ser el centro de un polo tecnológico y científico aún mayor. Estamos intentando, y probablemente conseguiremos, hacer un centro de microscopía avanzada en ALBA. La microscopía, los microscopios por electrones es una tecnología que ha avanzado mucho y que es complementaria a la luz de sincrotrón, y por lo tanto es importante que esté de manera que los usuarios puedan utilizar ambas tecnologías. Queremos construir un centro de biología estructural. Hay científicos excelentes y hay un centro en Barcelona que sería bueno transferir a ALBA, y luego para el futuro pensar también en crear EFIEL, el láser a electrones libres del que hablaba antes, que en la comunidad española antes o después querrá utilizar. Y con esto acabo. No, quería acabar con una frase de una cita de Wilson, que fue la persona que llevó a cabo la realización de un gran acelerador en Fermilab. Y cuando fue al Senado a pedirle a los senadores financiación, hubo un senador que le preguntó ¿qué hace esto? ¿Qué hará este acelerador para la defensa del país? Y él contestó: no hará nada para la defensa del país, pero hará que el país sea digno de ser defendido. Muchas gracias, Caterina, por tu larguísima exposición, pero eso hace que haya menos preguntas que hacerte, porque prácticamente las has autocontestado todas. Varias curiosidades. Una, ¿qué hace? Sé que llevas aquí mucho tiempo en España, pero ¿qué hace una italiana, hija de italiana andaluza en España? Rápido, para hacerte más preguntas. Como has dicho tú, hija de andaluza, ya dice que estoy muy bien en España, naturalmente. Aparte que los italianos estamos bien en España, aunque no seamos hijos de andaluces. Y yo estudié en España, he tenido siempre relación con España por motivos familiares y había seguido la evolución del sincrotrón ALBA cuando vi que había abierta la plaza de director. En ese momento acababa de terminar la puesta en marcha del Centro de Hidroterapia de Protones y Iones de Carbonio en Pavía. Me presenté y tuve la suerte de ser elegida. Y es un honor y un placer estar en este proyecto, y naturalmente volver a España es volver a casa para mí. ¿Por qué el nombre de ALBA? ALBA es el nombre, se pensó, cuando eligieron el nombre, no tiene un significado, se eligió un nombre que tuviera que ver con la luz y con la primera luz. Y entonces primero se pensaba Aurora, pero luego parece ser que había un pequeño sincrotrón en Japón que se llamaba Aurora. Se quería un nombre que se pudiera decir en castellano, en catalán y en inglés de manera sencilla, y entonces se eligió ALBA. Lo bueno de ser este nombre es que cuando se hace la lista de sincrotrones, somos el primero por orden alfabético. Exactamente, ¿a cuánto asciende el presupuesto de ALBA? El presupuesto, Juan María lo sabe quizás mejor que yo, el presupuesto de ALBA desde el 2012 hasta ahora ha pasado de 20 millones a 23, 24 millones anuales. Este es el presupuesto de operación. A esto hay que añadirle luego las nuevas inversiones. ¿Y se ha mejorado o se ha estancado, como decías, en la época de crisis? Ha ido creciendo, digamos, el presupuesto así como lo tenemos ahora es definido por una famosa adenda a nuestros estatutos de hace muchos años, y no ha sido el que estaba definido ya hace muchos años. Necesitamos ahora un presupuesto mayor. Efectivamente, una de nuestras próximas interacciones será para definir el presupuesto del 2018, donde tenemos un déficit que hay que cubrir.
Por lo tanto, el presupuesto anual real del año que viene tiene que ir sobre los 26 millones. ¿Reciben algún tipo de fondos europeos o es solo financiación Cataluña-España? La financiación principal es Cataluña-España. Naturalmente participamos a proyectos europeos y también a proyectos nacionales, que son una pequeña parte del presupuesto. Diría, llegamos al 5% del presupuesto total, se puede decir, que viene de participación a proyectos externos. Lo que sí hay es, para las nuevas líneas, utilizaremos fondos FEDER. Los fondos FEDER cubren el 50% de las nuevas inversiones y estos son fondos europeos, pero se necesita cubrir la cofinanciación de los otros 50%. Es un problema general de los fondos FEDER, sobre todo en las regiones más ricas, digamos, como Cataluña, donde la cofinanciación es bastante alta y encontrarla no es sencillo. En cuanto a esa línea de investigación, Elena Camacho de la agencia EFE le pregunta cuál es la línea o el campo con más prometedor de cara al futuro y qué instrumentos tiene más demanda. Instrumentos con más demanda, nosotros tenemos 8 líneas, de las cuales 3 tienen dobles estaciones. Hay algunos de estos instrumentos, cuando se decidió qué líneas construir, hubo un proceso naturalmente científico en el que se llamó a la comunidad nacional e internacional para la decisión de qué líneas hacer. Se hizo también aquí una elección muy sabia, que fue: primero, tener algunas líneas que son las líneas que se necesitan en todos los sincrotrones porque tienen muchísima demanda, pues como pueden ser las líneas que se utilizan en las industrias farmacéuticas o el estudio de proteínas. Y luego se decidió también hacer algunas líneas especiales que en ese momento no tenían detrás una comunidad porque eran muy novedosas y que hoy en día son las que tienen más demandas. Una de estas, por ejemplo, tenemos un microscopio por transmisión de rayos X blandos, que es uno de los 3 que hay en función en el mundo, que es el que permite mirar, como decía antes, las células por dentro. Otro instrumento muy demandado es un instrumento que sirve para hacer estudios de superficies. Es un instrumento que se llama NAP, que utiliza el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es por el que le dieron el premio Nobel a Einstein, no se lo dieron por la relatividad. Y se utiliza este efecto para el estudio, sobre todo, de temas de superficies, de nanomateriales, de nanomagnetismo. Y luego, como decía antes también, hay una línea que se utiliza sobre todo para estudios de magnetismo, que es también, en este caso, tenemos uno de los instrumentos que es el único en el mundo en este momento. Por lo tanto, evoluciones futuras, nosotros la próxima línea que queremos empezar a construir el año que viene, y te lo diré muchas veces de aquí al año que viene, es una línea que sirve para hacer tomografía. Nosotros hacemos tomografía de pequeños materiales, como decía antes la célula, pero queremos hacer una que sea para elementos más grandes, que tenga más penetración, por lo tanto con rayos X más duros. Y esta es la próxima que vemos para el futuro cercano. José Luis Sastre también le pregunta si tiene algún programa para favorecer la creación de nuevas empresas que utilizan la tecnología desarrollada en el sincrotrón. Nosotros, un programa específico no, pero tenemos muchas actividades en este sentido. Nosotros, por ejemplo, allí cerca de nosotros hay varios viveros de empresas, esa de Creápolis, el Parque Tecnológico del Vallés, y entonces lo que tenemos es colaboración con ellos para ayudar a las empresas a utilizarnos y a desarrollar nuevos productos. Lo que sí tenemos es también, nosotros para el diseño de las líneas, ahora estamos construyendo nuevas líneas, se hacen diseños que son muy innovativos. Lo que solemos hacer es hacer el diseño nosotros y luego buscar empresas que estén dispuestos a desarrollarlos y a comercializarlos. Tenemos 10 patentes hasta ahora, basadas en diseños nuestros, pero que luego pasamos a la industria. Y esto es una de las actividades más importantes también de la oficina industrial, junto con la parte más tecnológica de nuestra instalación. Quería preguntarle por la variable género. No sé si hay más investigadoras que investigadores dentro de ALBA. No, más no, imposible. hay menos, pero de todas formas… Imposible. Sí, imposible porque hay que empezar desde los colegios. O sea,
hay que empezar a las niñas quitar los modelos estos, cambiar los modelos de educación y explicar a las niñas que tienen derecho de hacer ciencia y tecnología, y esto hay que hacerlo desde los colegios. Nosotros tenemos en nuestro team de científicos, hay, digamos, yo creo que es un 35-40% de investigadoras. Pero, por ejemplo, en el grupo tenemos una gran división que se dedica a controles. Allí hay 2 investigadores sobre 40 que tenemos. Y por lo tanto es importante la acción a nivel de escuelas primarias, porque cuando ya llegan a la universidad ya pueden haberse perdido por el camino. Bueno, y también es un hecho a favor el que usted sea la directora del centro, una mujer. Sí, esto seguramente ayuda. Ayuda ahora desde el año pasado. La directora del CERN es también una mujer, Fabiola Gianotti, que tiene naturalmente más visibilidad ya a nivel planetario. Entonces, esto seguramente abre caminos para las niñas. Es importante, sobre todo, los ejemplos, y tendría que ser, por esto yo le doy mucha importancia a nuestras actividades como la de Puertas Abiertas para los niños. Y tenemos algunos proyectos de programas para atraer sobre todo a las lo que llamamos Girls' Day, que puedan venir y que vean el trabajo que hacemos en ALBA las mujeres. Sobre todo hay que convencer a las niñas y a las jóvenes que hacer ciencia no significa renunciar a la vida personal, a la familia, yo tengo una hija, otras tienen más hijos. Se puede ser madre, mujer y científica contemporáneamente. Es evidente que se necesita esfuerzo y trabajo, como lo hacen los hombres. Se necesita, a lo mejor lo que hay que renunciar muchas veces es al tiempo libre, pero hay la posibilidad de tener todas las facetas de la vida reunidas. Físicamente ALBA está dentro del campus de la Autónoma de Barcelona, ¿no? Eso es una ventaja. Está al lado del campus de la Autónoma. Es seguramente una ventaja porque no es solo la Autónoma, sino que también hay todas las instalaciones alrededor de la Autónoma. Tenemos hay instalaciones, algunos laboratorios que son algunos del CSIC, otros de los centros cerca, el ICMAP, el ICN2. Por lo tanto, tenemos relación cercana con muchas de estas instalaciones. Y hay también, dentro del Parque Tecnológico del Vallès, hay también empresas, como es Sener, que es una gran empresa que hace mecánica de precisión, y es una, por ejemplo, de las empresas que ha licitado uno de nuestros, o sea, que tiene el permiso para licitar uno de nuestros desarrollos tecnológicos. Es evidente que la cercanía ayuda y, por ejemplo, entre los usuarios que tenemos españoles, el 35-40% vienen de Cataluña. Para ayudar, lo que hacemos nosotros también es exportarnos al resto de España. Por ejemplo, la próxima reunión de usuarios no se hará en Barcelona, sino que se hará en Madrid en el mes de octubre. El hecho de que esté ALBA en Barcelona puede ser algo a favor para atraer a Barcelona a la Agencia Europea del Medicamento, si algún día deja Londres. Lo estamos intentando. Hemos apoyado esta candidatura. A nosotros incluso lo que estamos intentando es que venga cerca de ALBA, allí en la zona esta del Vallès, donde hay espacio, sería un sitio ideal para la Agencia Europea del Medicamento. Y si no es allí, pues que sea al centro de Barcelona. Es verdad que la Agencia Europea del Medicamento es una agencia hecha más por administrativos y no son farmacéuticas, pero de todas formas que son las que con las cuales nosotros tenemos más contactos, pero desde luego sería muy positivo. Sería positivo para Barcelona y también para nosotros. Y permíteme que le pregunte, ya sé que es científica, que tiene un apoyo del Estado y un apoyo de la Generalitat, pero estamos viendo una situación curiosa en Cataluña, ¿no? Con el movimiento independentista. ¿Esto les afectaría de alguna manera?
Yo por ahora no quiero ni siquiera pensar lo que pueda esto ser. Lo que sí está claro es que las dos administraciones están absolutamente volcadas a que ALBA sea su proyecto y por lo tanto desde este punto de vista no tengo preocupación. Luego puedo tenerla como hija de andaluza, pero... Bueno, pues muchísimas gracias. Para cerrar ya esta mañana, vamos a dar la palabra en nombre de Nueva Economía y de Orange, justamente a la empresa patrocinadora que hace posible este foro España Innova, y Maite Arcos, que es la manager de políticas públicas de Orange, tiene la palabra. Muchísimas gracias. En nombre de Orange, únicamente agradecer al Foro España Innova y agradecer a Catarina esta conferencia. Permitirnos apoyar, en cierto modo, la política de I+D+I. Catarina nos ha hablado de la I mayúscula, de la investigación con mayúsculas. Orange está más próximo a la innovación con minúscula, la innovación más próxima a los ciudadanos. Ha habido varias menciones de cómo Internet y cómo las comunicaciones móviles han cambiado nuestra vida. No tengo más que añadir, todos llevamos estos cacharros encima por todos lados. Pero es una manera, yo creo que todos los eslabones son necesarios en este progreso tecnológico, desde los grandes desafíos del conocimiento por el conocimiento, como mencionaba Catarina. Mejorar el sabor del chocolate me parece un desafío inigualable, pero también llegar a la divulgación, al uso cotidiano de estas tecnologías. Decía Catarina que la divulgación es importante, lo hemos estado comentando antes, para que conozcamos, los que somos legos en la materia, que conozcamos qué se hace en esta materia. Y lo que no sabía es una cosa que ha mencionado Catarina, y es lo que llamamos los economistas una externalidad positiva desconocida para mí, que es esos estudiantes que pasan por ALBA, que en el futuro puedan ser políticos, no solamente por el conocimiento de la ciencia, sino por hacer un proyecto en tiempo y presupuesto. Me parece que sería una aportación fantástica a la sociedad. Muchísimas gracias a todos y nada más.